Muy bien. Precisamente para eso es este día. Aprovechando, ¿verdad? Que la parashá es corta, no es una parashá larga, es una parashá corta. Y sabiendo que ya viene el día de Yom Kippur, ¿verdad? En 2-3 días, 3-4 días más o menos, viene el día de Yom Kippur. Pues vamos también a tocar parte de eso, ¿no? Tema de Yom Kippur también, aprovechando que para eso son los días del Señor, ¿verdad? Para eso son los días apartados. Entonces también vamos a ver, aprender algo de Yom Kippur, aprender algo de Dios, aprender algo de su Hijo, y cada vez que nuestros ojos sean más abiertos, ¿verdad? Nuestros oídos más abiertos para conocerlo más, para entenderlo más, ¿verdad? Aprender quién es Él. Hoy nos va a quedar más claro, ¿verdad? Que la supremacía del Hijo, ¿verdad? Que tiene sobre todas las cosas, Yeshua, Jesucristo, ¿verdad? Porque todas las cosas por medio de Él, ¿qué? ¿Y para quién? Y para Él. Y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten, dice la Escritura. Él es el principio y la meta de todas las cosas. Él tiene supremacía, Yeshua tiene supremacía sobre todas las cosas, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender una parte de eso también. Pues es la parashá, la porción número 52 con la que vamos a empezar, y se llama Vayelech, y fue. Está basado en el libro de Deuteronomio 31, del verso 1 al 30, el libro de Oseas, capítulo 14, del verso 2 al 9, el libro de Miqueas, capítulo 7, del verso 18 al 20, el libro de Hebreos, capítulo 13, del 5 al 8, y el libro de Joel, capítulo 2, del 15 al 27. Pues vamos a comenzar. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 31. El contexto, pues, recordemos, ¿verdad?, que el Señor está por introducir a Israel a la tierra de la promesa mediante Josué, de la mano del Mesías Josué, y Moisés está a punto de morir, ¿verdad?, y entregar la estafeta a Josué, para que sea él el que introduzca al pueblo a la tierra de la promesa. En ese contexto ya sabemos que antes de estos capítulos el Señor le había advertido a Israel que él sabía que le iban a fallar, ¿verdad? Que él sabía que iban a fallarle en la tierra de la promesa, y que inclusive maldiciones iban a alcanzar a Israel, ¿se acuerda? ¿Es porque Dios lo quiera? No, es que Dios conoce el futuro, hay una diferencia, ¿sí? Es que Dios conoce el futuro, Dios vive fuera del tiempo, nosotros no, nosotros somos finitos, Él no. Pues él ya ha mostrado lo que va a suceder en el Apocalipsis, ¿no? Él ya ha estado ahí, ¿sí? Él vive fuera del tiempo, Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Entonces, Él sabe lo que iba a hacer Israel antes de que lo hiciera. Porque Él quería que así fuera, no, Él sabía que sucedería de esa manera. Entonces, vamos a ver aquí el capítulo 31, verso 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho: no pasarás de este Jordán. Aquí ya se acercaba la muerte de Moisés a los 120 años, pero acababa de librar 2 guerras, ¿se acuerda? Contra 2 reyes de los amorreos. Entonces, ojalá llegáramos a 120 años con ese vigor, ¿verdad? Esa lucidez, porque él todavía hasta esos momentos seguía enseñando, ¿no? Seguía dando instrucción. Entonces, qué sorprendente es eso. El Señor
tu Elohim, tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor lo ha dicho. Y aquí vemos, ¿verdad?, el anuncio de que el Mesías Josué, Yahoshua, ¿verdad?, iba a ser el que iba a entrar por delante a la tierra de la promesa, guiando al pueblo, ¿verdad?, en esa tierra de reposo, en la tierra de la promesa. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, los que había vencido Moisés, ¿verdad?, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará el Señor delante de ustedes, y harán con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios, tu Elohim, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y vemos aquí, ¿verdad?, que la tierra de la promesa tenía que ser tomada por ellos, ¿verdad?, de una manera dinámica, ya lo hemos visto. Dice el conteo histórico que llevó más de 400 años, ¿verdad?, desde que Israel entró a Canaán hasta que se estableció ya como reino el primer rey Saúl, ¿verdad?, entre 450 años de guerras, sí, de estar peleando en la tierra de la promesa, desarraigando lo que había de desarraigar, pasando a espada lo que había que pasar a espada, quitando lo que se tenía que quitar, saneando lo que se tenía que sanear, ¿verdad?, en esa tierra. Porque es algo que demanda de nuestro esfuerzo en nuestras vidas, ¿verdad? No es algo pasivo, es algo que, aunque dure mucho, se tiene que llevar a cabo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, ¿verdad? El Mesías Josué iba a hacerlos heredar esa tierra. Y aún a él, ¿qué instrucción se le da? Que se esfuerce, ¿verdad?, y que sea valiente, contimás los que iban atrás de él, ¿verdad? Pues si al que va encargado le dicen, esfuércete y sé valiente, todavía los demás menos pretexto tienen, ¿no? Menos pretexto tienen de no esforzarse hasta el final para obtener la tierra de la promesa. Y escribió Moisés esta ley, esta Torá, esta instrucción, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta instrucción delante de todo Israel, a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman al Señor nuestro Elohim. Cuiden de cumplir todas las palabras de esta instrucción, y los hijos de ellos que no supieron, ¿verdad?, escuchen y aprendan a temer al Señor nuestro Elohim todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El Señor dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde van a entrar,
en medio de ella y me abandonará. Y va a invalidar mi pacto que he hecho con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males, no está en mi Dios en medio de mí, no está mi Dios en medio de mí, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a otros dioses. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a otros dioses y les servirán, y me enojarán y van a invalidar mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara. Pues será recordado por sus descendientes, porque conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré a sus padres, ¿verdad? Porque el Señor conoce el futuro, ¿verdad? Él sabía lo que ellos iban a hacer. Él sabía que se iban a desviar y que iban a abandonar al Señor, ¿verdad? Tiempo después. Y entonces cuando los alcanzaran esas maldiciones, con ese canto Él les contestaría, ¿verdad? Cuando ellos dijeran, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Con ese canto Él les contestaría. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú vas a introducir a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y vemos, ¿verdad?, la instrucción del Señor hacia Josué. Esfuérzate, ¿verdad? Esfuérzate hasta el final, sé valiente, ¿verdad? Una imagen de Yeshua, ¿verdad? El cual con todo tratando de introducirnos a la tierra prometida, ¿verdad? La vida eterna, dice la Escritura que se hizo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz, ¿verdad? Él se esforzó hasta lo último, hasta lo más profundo, dice la Escritura, ¿verdad? Se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo más profundo con tal de tener un pueblo que introducir a la vida eterna. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta instrucción, de esta ley, de esta Torá, en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la instrucción y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, sois rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta el final.
Y vemos, ¿verdad? Recuerdan que previo a esto, en este mismo contexto de que el Señor sabía que el pueblo se iba a rebelar, ¿verdad? En el capítulo 29, ¿se acuerda que el Señor dijo que una de esas maldiciones que iba a alcanzar al pueblo era lo que Pablo llama un espíritu de estupor? ¿Se acuerda? Un estupor que iba a venir a ellos, ¿verdad? Que su mente no iba a poder entender, su corazón iba a estar, ¿qué? Duro, sus ojos, ¿qué? Ciegos, ¿verdad? Sus oídos cerrados, ¿se acuerda? Que era algo que iba a venir por consecuencia de eso. Eso está en el capítulo 29, verso 4. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para oír, ni oídos para escuchar. ¿Verdad? Venía la advertencia desde aquellos días, y es lo mismo que cita Pablo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, dice, en Israel hay estupor, y no pueden entender, y no pueden ver, y no pueden escuchar, hasta el día que el Señor, ¿qué? Lo haga, ¿verdad? Y lo salve. ¿Se acuerda? Eso venía en la parashá, hace 2 parashá. Lo vimos hace 2 parashá. Entonces vemos que todo esto se fue cumpliendo, ¿verdad? Y desgraciadamente, ¿verdad? Tanto las bondades como las consecuencias de las rebeliones del pueblo los alcanzó, ¿verdad? Ya sabemos toda la historia después. Entonces, tomando eso como referencia, muy apropiadamente, ¿verdad? Vamos a pasar ahorita a estudiar algo de Yom Kippur, ¿verdad? Tomando precisamente este marco de referencia, las advertencias que en ese momento el Señor estaba haciendo y que iban a suceder por toda la rebelión que el pueblo iba a traer a sus vidas, ¿verdad? Durante todo ese tiempo en que iban a estar establecidos como reino en Canaán. Y para comenzar, vámonos a recordar algo. Libro de Marcos, capítulo 11. Todo esto lo hacemos aprovechando, ¿verdad? Que ya viene Yom Kippur. Y para estar en conocimiento, ¿verdad? En conocimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones. Más allá de costumbres, más allá de eso, más bien en conocimiento de lo que es para Dios, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Vámonos a Marcos 11, verso 12. Y es recordando quién es Yahshua, para tenerlo presente, ¿verdad? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Pues Yahshua, ¿verdad? Se refiere, Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿a quién representa la higuera? A Israel, ¿verdad? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era, ¿qué? Tiempo de higos, mas sin embargo, Él es Señor de todo a tiempo y a destiempo. Y Él en ese momento ocupaba higos y no hubo. Tan es así que Yahshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿verdad? Porque Él es el Señor de todo. Todas las cosas están hechas para servirle a Él, ¿verdad? Aún los tiempos y fuera de tiempo. Él es el Señor de los tiempos, ¿sí? Yahshua es el Señor de los tiempos. Todo fue creado para servirle a Él. En ese entendimiento, vamos a empezar a conocer el día de Yom Kippur y lo que sucedía ahí. La vez que se da esta encomienda en la fiesta para el pueblo, lo vamos a encontrar en el libro de Levítico capítulo 23, que es donde se nos da la encomienda de las celebraciones, ¿verdad? De las citas, las fiestas, ¿sí? Las cuales son de Dios, no son judías, ¿verdad? Son de Dios. Entonces,
Levítico 23, 27. Y aquí es donde se da la instrucción al pueblo sobre el día de la expiación. Una pregunta, quiero que todo esto lo vaya guardando en su mente. ¿Qué fiesta es antes de Yom Kippur? Trompetas. ¿Y cuántos días pasan de trompetas a Yom Kippur? 10 días. Ok, acuérdese. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ahí empieza la descripción de la instrucción para el pueblo en el día de Yom Kippur. Todos los demás versículos continúan, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que hacía el sacerdocio en Yom Kippur. Esas eran las instrucciones para el pueblo. Vamos a ver las instrucciones para el sacerdocio en ese día. Capítulo 16 del mismo libro de Levítico, verso 1. Dice, día de la expiación. Habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Tome nota de eso. Acababa de pasar unos capítulos antes, ¿verdad? Que sus hijos se habían muerto, ¿se acuerda? Por presentar fuego extraño, ¿verdad? Los hijos de Aarón. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Cuál era el lugar detrás del velo? El lugar santísimo, ¿verdad? Donde se hacía la ¿qué? La expiación. Y no se entraba en todo tiempo, ni siquiera el sumo sacerdote entraba en todo tiempo. ¿Entraba qué? Un día señalado, ¿verdad? Un solo día señalado, ¿se acuerda? Para hacer la expiación, no en cualquier tiempo, aunque fuese el sumo sacerdote, porque esta instrucción era para Aarón. No entrará en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir, después de lavar su cuerpo con agua. Entonces Aarón tenía que prepararse, ¿verdad? Y entrar. Y vamos a ver que ese animal, ese becerro de holocausto, él lo iba a tener que presentar para limpiar su casa, limpiarse para sí mismo, por la ofensa que había realizado su casa como casa sacerdotal, ¿verdad? Por eso al inicio le dice, todo esto le dijo después de lo que habían hecho sus hijos, ¿sí? Pero ahora viene la parte correspondiente al pueblo, verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿De quiénes iban a tomarse esos machos cabríos? ¿De entre quiénes? De entre la congregación, ¿verdad? De entre el pueblo de allí iban a surgir 2 machos cabríos que iban a ser tomados, ¿verdad? Para el día de la expiación. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, ¿verdad? Porque él iba a tener que limpiarse y limpiar su casa por lo que había sucedido con sus 2 hijos y poder hacer la expiación, sus pecados propios, ¿no? También. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa, antes de empezar la reconciliación por el pueblo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. En el contexto que ya sabemos
¿qué significa un macho cabrío para un israelita? ¿De qué es figura un macho cabrío? Pero ¿de qué es figura de alguien rebelde? ¿Sí? Porque el macho cabrío es rebelión, ¿se acuerda? Porque él va a apartar de un lado a los cabritos y del otro lado a las ovejas. Pero curiosamente ahí él iba a obtener del pueblo 2 cabritos, 2 machos cabríos, ¿verdad? Que así los iba a ver a Israel. Israel solo veía 2 ¿qué? Cabritos en ese asunto, ¿verdad? Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para Azazel, ¿verdad? Uno de ellos iba a ser escogido por Dios, ¿se acuerda? Uno iba a ser escogido por Dios y entregado para que hiciera la ¿qué? La expiación. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, el que el Señor había escogido. Este va a ser el macho cabrío para mí. Este va a ser la expiación. Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, ¿verdad? Lo que fuera destinado para Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Sobre él iba a caer una justicia, ¿verdad? Que el precio de esa justicia que iba a caer sobre él iba a ser ¿qué? El destierro, ¿verdad? Fuera de Jerusalén. Ese cabrito iba a tener que ser lanzado con todo lo que llevara cargando, que ya sabemos que son ¿qué? Pecados, los pecados que no fueron expiados en el otro, iban a salir fuera de Jerusalén cargados en ese cabrito y a recibir justicia allá afuera. Y harás traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí, por su casa, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El becerro, no los cabritos. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Señor y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, ¿verdad? Eso era en el lugar santísimo, que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación, el que fue escogido por Dios, ¿verdad? Ese cabrito que Dios había escogido por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará. Eso era para expiar al pueblo y también para ¿qué? Purificar el santuario. A causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. Ese cabrito también iba a expiar y limpiar el tabernáculo, ¿verdad? El santuario, ¿sí? Todo eso también lo iba a hacer ese cabrito, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Señor y lo expiará.
y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de sus inmundicias, de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el otro, ¿verdad? No el que fue escogido por Dios. El que fue escogido por Dios es el que causa la expiación, el otro no. Y pondrá Aarón sobre sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas ¿qué? Las iniquidades de los hijos de Israel. Ahí no eran expiadas, ahí eran cargadas sobre él. Todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará ¿qué? Al desierto, ¿verdad? Fuera de Jerusalén, por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las culpas e iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejarán ir al macho cabrío por el desierto. Entonces ya vemos que eso iba a suceder en lo que correspondía a Dios, el sacerdocio, ¿verdad? En esa parte sagrada, en esa etapa sagrada de Yom Kippur. El pueblo era otra instrucción, ¿verdad? El pueblo iba a estar haciendo otras cosas. Ahora, vámonos a ver algo que vimos en la parashá pasada, ¿verdad? En la parashá pasada se nos comentó, se nos enseñó de esto. Zacarías 14, que fue leída en la parashá pasada, ¿verdad? Con vistas al día de trompetas, en la parashá pasada, ¿verdad? En la parashá pasada, en ese tiempo, se hizo con vista al día de trompetas, ¿verdad? Donde se habla del libro de Zacarías. Zacarías 14, vámonos a Zacarías 14. Es una profecía mesiánica, ¿verdad? Que es donde se nos narra que el Mesías, antes de llegar a Jerusalén, llegaría primero ¿a dónde? A ver, ¿quién se acuerda? Nos lo puso Moisés aquí, al Monte de los Olivos, ¿no se acuerda? ¿Sí? Vamos a leer eso en la Parashá 14. Zacarías 14, 14, verso 1. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Esta profecía se toca, Yom Kippur, esta mención, porque es el día que se espera, el día de trompetas, porque es el día que se espera ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Verdad? Se vio que es el día en que se iba a recibir al Mesías. Y por eso se toca esta profecía en el previo a trompetas. Entonces dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor nuestro Elohim con él y con él sus santos, ¿verdad? Ese día iba a venir el Señor y con él sus santos. ¿Ok? En ese monte de los olivos ya se nos había mencionado que hay muchas tumbas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Porque como está esta profecía, hay muchas tumbas ahí. Pero eso es desde la época de Zacarías, ¿eh? A raíz de esta profecía, muchos han tenido tumbas ahí desde tiempos antiguos. De hecho, se dice que el profeta Zacarías está enterrado en el monte de los olivos, el profeta Oseas y otros más. ¿Sí? A raíz de esto, es algo antiguo, ¿verdad? Y dice ahí que en ese día el Señor haría un terremoto y haría una separación, ¿sí? Entre el norte y el sur. Curiosamente, en ese monte de los olivos, a la parte sur se le llama la parte de la perdición, ¿sí? La parte de la corrupción le llaman al área sur del monte, porque ahí es donde levantó Israel muchas de sus abominaciones. En esa parte sur del monte de los olivos se levantaron muchas estatuas, ¿verdad? A todos los dioses paganos. ¿Sí? Y que era nada más que la consumación final de toda la rebelión de Israel. ¿Sí? A través de siglos llegó ahí a convertirse también en algo físico, ¿verdad? En la parte sur de del monte de los olivos. Por eso se le llama la parte de la destrucción o de la corrupción. Verso 6. Y acontecerá que en este día no habrá luz ni clara ni oscura. Acuérdese de eso. El día que el Mesías viniera a Jerusalén desde el monte de los olivos a encontrarse con su pueblo, en esa época no iba a haber ¿qué? Ni noche ni día, curiosamente, ¿verdad? Iba a ser algo intermedio. Y vendrá el Señor con él y sus santos, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Y será un día el cual es conocido del Señor. ¿Quién conoce ese día? ¿Quién lo conocía? Era un día conocido por él. Un día especial, conocido por él, por nadie más. Sí, era un día, era un misterio ese día. Sí, era un día conocido por él. Será un día el cual es conocido por el Señor, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces esas tinieblas iban a estar por la mañana, ¿se da cuenta? Esa media luz y media oscuridad iba a ser por la mañana, porque en ese día que solo Dios sabía, en la tarde ya iba a haber ¿qué? Luz. Era un día muy especial, ¿verdad? Solo conocido por Dios. Acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén ¿qué? Aguas vivas. En ese día de Jerusalén iban a salir aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar ¿qué? Occidental. Pues nada más a izquierda o derecha, ¿no? Oriente y occidente. O sea, esas aguas iban a salir hacia todo el mundo, ¿verdad? Porque iban a salir hacia el oriente y hacia el occidente, pues a izquierda y a derecha, ¿verdad? Y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, o sea, en todo tiempo, ¿verdad? Aguas vivas para siempre, en todo tiempo, en toda estación, ¿verdad? Algo pleno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será ¿qué? Uno, ¿y qué? Y uno su nombre. Será un día increíble de totalidad. Un día donde él será uno completo, dice la Escritura, y uno su nombre. ¿Sí? El Señor será uno
y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura. Y ahí vienen ya después más profecías al respecto, ¿verdad? Entonces, muy bien, tome eso en cuenta. ¿Se acuerda que había venido a Israel por causa de la desobediencia? El estupor, ¿verdad? La ceguera. Vámonos a Romanos 11. Lo mismo que vimos advertido, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, es lo mismo que nos está diciendo Pablo en el libro de los Romanos. Romanos 11. 11 verso 25 al 26. ¿Qué es lo que habla Pablo, verdad? Perdón, no es 25 al 26, es Romanos 8. Romanos 8. Y hasta el 10. Como está escrito, el Señor les dio espíritu de estupor, ojos que ¿qué? Que no vean, oídos que no escuchen, hasta el día de hoy, dice Pablo. Eso está hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Verdad? Israel sufría eso, sufre eso. Pero hay una promesa, dice aquí. Porque vosotros, en el 13, vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a mi sangre y hacer salvo de ellos a algunos, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, vea, Israel como nación, pues no es salva, ¿verdad? Está atrapada, ¿verdad? Está paralizada ahorita en un estatus de que no ha conocido al Señor, ¿verdad? Como nación. Como dice ahí, algunos han sido salvos, ¿verdad? Quienes hayan conocido al Señor y se hayan arrepentido y hayan sido salvados por Él. Pero ese es el estatus que dice Pablo hasta el día de hoy, producto de esa maldición desde el libro de Deuteronomio. Y vamos a ver esto también. Vámonos al libro de Lucas. Al libro de Lucas, capítulo 19. Acuérdese que el Señor vino a la higuera, viene a la higuera a tiempo y fuera de tiempo, el Mesías. Él es, todas las cosas son para Él, ¿sí? Todas las cosas fueron hechas para Él y por Él subsisten, dice la Escritura. Capítulo 19. Voy a leer rápidamente el verso 11 y de ahí nos brincamos al 28 para darnos en cuenta el contexto. 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de ¿dónde? De Jerusalén. Todo esto sucedió en el trayecto en el que él iba a Jerusalén para morir ahí en la cruz. ¿Sí? En este camino sucede todo esto que vamos a ver, cuando él ya iba hacia Jerusalén. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios, ¿qué? Se manifestaría inmediatamente. Porque las profecías decían que el Mesías iba a llegar a Jerusalén. ¿Se acuerda que lo vimos en el Zacarías 14? Y sus seguidores, los apóstoles, que ya sabían que era el Mesías, estaban ya dentro de ese contexto. ¿Sí me explico? Aguardando eso. Ahora vámonos al verso 28, más adelante. ¿Cómo dice como título ahí? No, verso 28. La entrada triunfal a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén,
Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama ¿de qué? De los Olivos. Antes de llegar a Jerusalén, ¿a dónde hizo escala? En el monte de los Olivos. ¿Sí? Envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis, a una aldea que estaba enfrente en esas áreas, porque el monte de los Olivos es muy grande, enfrente está Jerusalén, pero hay otros poblados ahí, o había en su tiempo, ¿no? Diciendo, ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre, ¿qué? Se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fíjense bien, era un pollino que nunca había sido usado. Curiosamente estaba preparado ¿para qué? Para ese día. El día que el Señor sabía, decía Zacarías, ¿no? En un día que solo el Señor sabe. ¿Sí? Y curiosamente el Mesías sabía eso. Pues claro, ¿verdad? Un pollino que nadie había usado antes. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así. ¿Por qué qué? Porque el Señor lo va a usar. Está preparado para Él. Para ese día que solo Él sabía. ¿Sí? Era algo especial preparado para Él. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Tenía un propósito ese animalito. Y lo trajeron a Yeshua, Jesucristo, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima, lo montaron ahí, ¿verdad? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Hacia dónde iba él? Hacia Jerusalén, porque ya iba del monte de los Olivos hacia Jerusalén, como dice la profecía, ¿verdad? Como decía la profecía. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, ya iban bajando, ¿verdad? Ya iban hacia abajo. Dice, toda la multitud de los discípulos, no de todos, nada más los que lo conocían, los que sabían que él era ¿quién? El Mesías. Los que sabían quién era él, ¿verdad? Todos los demás que no lo conocían, claro que no sabían quién era él. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud y los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Fíjense, ese camino a Jerusalén ellos iban cantando y alabando a Dios, gozándose por ese momento tan esperado, diciendo que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Sabían que él era ¿quién? El Mesías esperado, que había llegado primero al monte de los Olivos y ahora se dirigía ¿a qué? A Jerusalén. Y lo iban clamando Rey, recibiéndolo como lo que él era, el Rey prometido, esperado, en el día que solo sabía ¿quién? El Señor. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él reprendiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras ¿qué? Clamarían, porque era el día esperado. Tan es así que si ellos hubieran callado, ¿qué? Las piedras iban a clamar de júbilo ese día.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿de qué ciudad? De Jerusalén. Al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú, porque los otros habían entendido, ¿verdad? Los otros sabían. Quien no sabía quién era, Jerusalén. Por eso dice, si también tú entendieras, oh, si también tú conocieses al menos en este, ¿qué? Tu día. Ese era el día esperado. Ese era el día esperado. Los otros habían entendido, por eso iban aclamando y gozosos. Pero el Señor se lamenta porque sabe que Jerusalén no había entendido. Diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, porque eso decía Zacarías, que cuando llegara el Mesías a Jerusalén, haría él la paz y pondría a todos sus enemigos derrotados, ¿se acuerdan? Así decía la profecía. Ese era el propósito de Dios, ese era el plan adecuado. Mas ahora está, ¿qué? Encubierto a tus ojos este asunto. Está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué dice ahí? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque ese era el día señalado. Pero no lo podían, ¿qué? Ver, ni oír, porque sus ojos estaban cerrados y sus oídos también. Y no pudieron entender que ese era el día de su visitación. Salvo aquellos a los cuales Yahshua sí les había podido, ¿qué? Abrir los ojos, ¿se acuerdan? Y abrirles los oídos y tocarles el corazón para que yo los sane, ¿se acuerdan? Aquellos sí. Entonces acuérdese bien, después de eso, ¿qué empezó él a hacer? Curiosamente, verso 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho de él cueva de ladrones. Empezó a limpiar el templo, empezó a limpiarlo, sí, porque él venía a limpiar a Israel y también limpiar el ¿qué? El santuario, ¿se acuerda? Limpiar el santuario también, purificar también el santuario, y empieza a sacarlos a los que no debían estar ahí, ¿verdad? Los malos maestros y corruptos, y empezó él a enseñar en esos días, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, ¿verdad? Él había empezado a hacer la limpieza del santuario, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, ¿sí? Vámonos ahora al libro de Lucas. Después de trompetas, ¿cuántos días pasan para Yom Kippur? 10 días, ¿verdad? Y de la entrada de Jerusalén a la crucifixión del Señor, ¿sabe cuántos días hubo? 10 días. Que también son los 10 días que los inspectores revisaban a los corderos para la Pascua. También son esos 10 días. Sí, desde la entrada de Jerusalén hasta el día de la crucifixión. Son 10 días también. ¿Sí? Y ahí estaba todo cumpliéndose también. Lucas 23, verso 15. En este contexto el Señor ya fue entregado, ¿verdad? Ya está siendo revisado y juzgado. ¿Sí? Por autoridades tanto de Israel como por autoridades de Roma. Verso 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él,
y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, ¿verdad? No habían encontrado nada en él, ni Herodes ni Pilatos. Les soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, ¿verdad? En cada fiesta se soltaba a un malhechor, a un rebelde, a un malvado, ¿verdad? A un pecador se soltaba en la fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y danos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. ¿Y por qué? Por un homicidio. Por un lado estaba Yeshua, ¿verdad? El blasfemo, ¿sí? El blasfemo que había hablado contra el templo, que sí sabemos que era falso, ¿no? Pero por un lado estaba Yeshua blasfemo, ¿verdad? Que hablaba contra el templo, que se decía hijo de Dios y rey de Israel, ¿verdad? Un cabrito total, ¿verdad? Un rebelde total. Y por otro lado otro cabrito, ¿verdad? Que era un ¿qué? Un asesino y sedicioso, ¿verdad? Que provenían del pueblo, ¿sí? Pero ese día Dios iba a escoger a uno para hacer ¿qué? Expiación. Uno de esos cabritos que a los ojos de Israel eran cabritos, ¿verdad? Pero uno de ellos era el escogido por Dios para hacer expiación. Y el que se uniera a él, sus pecados serían ¿qué? Expiados. Pero el que no se uniera a él, iba a sufrir el destino que sufría el otro cabrito. Que con todos sus pecados iba a ser ¿qué? Sacado fuera de Jerusalén al destierro. ¿Se acuerda? ¿Sí? Y dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Yeshua, a Jesucristo. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, no, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Solo lo iba a querer castigar, ¿verdad? Azotarlo y soltarlo, ¿sí? Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué? Prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Yeshua a la voluntad de ellos, el cual terminó siendo ¿qué? Sacrificado. Pero era el que iba a hacer la ¿qué? La expiación. Y esto sucedió 10 días después de aquella entrada triunfal en Jerusalén, donde llegaría el Mesías aclamado desde el monte ¿de qué? De los Olivos. ¿Se acuerda todo lo que Zacarías dijo que iba a suceder? En la profecía 14, del capítulo 14, vámonos a ver qué nos narra Mateo, capítulo 27. Les dije que hoy era día de carrillita. Mateo 27. Mateo 27, desde el verso 44. El contexto es cuando el Señor está siendo crucificado. Verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta es en la mañana, ¿no? ¿Sí? Y desde la hora sexta hubo ¿qué? Tinieblas, obscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Durante la mañana. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo había habido tinieblas ese día por la mañana. ¿Se acuerda lo que había dicho Zacarías? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la ¿qué? Y la tierra tembló, hubo un terremoto ahí en Jerusalén ese día. Y las rocas se ¿qué? Se partieron ese día. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué? Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y qué decía la profecía? Que vendría él con sus santos a Jerusalén. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se da cuenta? Todo se cumplió también. Todo se cumplió. Lo profetizado por Zacarías. Porque aún él, en él cumplió todo completo también. Hubo ahí un día de trompetas que no supieron reconocer. Y también hubo un día de expiación que se perdieron, que no supieron reconocer tampoco. Para ellos era un cabrito, ¿verdad? Un cabrito más. Pero el asunto es que uno de esos cabritos era escogido por el Señor para hacer la expiación. Algo que Él siempre había enseñado ese día. Siempre apuntando hacia ese día. Un día habrá dos cabritos ahí, uno para expiación y el otro estará cargado de los pecados y se irá con ellos ¿a dónde? Afuera sin expiación. ¿Verdad? Israel no reconoció ese día porque había ¿qué? Estupor, ¿verdad? Ceguera, ojos cerrados. Hasta que el Mesías los abra, ¿verdad? Hasta que el Mesías abra los oídos. Por eso Pablo dice hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Vámonos. ¿Se acuerda qué decía la profecía que también iba a haber en un día especial que iba a salir de Jerusalén? Aguas de vida. Y Yahshua dijo que que de él saldrían ¿qué? Ríos de agua viva. Y cuando la atravesan su costado con la lanza, ¿qué salió de él? Agua, también sangre y agua. También lo dicho por Zacarías sucedió. Ese día en Jerusalén brotó agua de vida para todo el occidente y para todo el ¿qué? Oriente, para todos. Ese día se cumplió también en él. Vámonos al libro de Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11. Les voy a hacer una pregunta. El santuario, el tabernáculo, ¿por qué lo hizo Moisés? Porque se le había mostrado el original, ¿no? Y él lo copió, ¿se acuerda? Porque él copió lo que vio, ¿se acuerda? De uno que ya existía
y que le fue mostrado. Pero estando ya presente Yahshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación. Porque se acuerda que este era una copia de otro, de uno que ya existía desde antes, no hecho por manos humanas, y que también tiene un lugar santísimo de lo cual era copia el otro. ¿Sí? No hecho por manos, es decir, no de esta creación, uno que no es de esta creación, uno al cual él tuvo acceso cuando después de su muerte. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el de ese tabernáculo. Ese que no era hecho de ¿qué? De manos humanas, uno que ya existía desde antes. ¿Sí? En el cual nadie había entrado, porque dice ahí que Yahshua entró en él, ¿por qué? Primera vez. Un tabernáculo que había estado esperando por esa expiación. ¿Sí? Una expiación que él hizo en un tabernáculo y en un lugar santísimo, no hecha por manos humanas. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Él realizó el Yom Kippur. Él realizó ese día de expiación. Fíjense qué increíble es eso. Él hizo ahí ese Yom Kippur esperado. No con sangre de macho cabrío, porque él era el macho cabrío ahora. Con su propia sangre. No entró ahí a ese lugar santísimo, no entró un sacerdote humano. Entró él como sumo sacerdote. Él entró como sacerdote y como ofrenda de expiación a ese lugar. Y con su propia sangre realizó esa expiación para siempre, dice la Escritura. Dice, qué tremendo. En esa expiación es que nosotros somos amparados, en la que Él hizo. ¿Sí? En la que Él hizo con su propia sangre. Fíjense bien qué tremendo es eso. ¿Sí? Algo inentendible para nosotros. Todo cumplido en Él. Él es el Señor de los tiempos. A tiempo y fuera de tiempo, porque Él es el amo de todas las cosas. Todas las cosas son hechas para Él. ¿Y por medio de quién? De Él. Él es el fin de todas las cosas. Qué tremendo es eso. Y sabiendo esto, es como tenemos que meditar y recibir Yom Kippur. Sabiendo que tenemos que Él es esa ofrenda de Yom Kippur y que en Él hemos sido expiados. Y que en Él estamos unidos y obtenemos expiación. Y todos aquellos que no estén agarrados de Él, ¿cuál es su destino? El otro macho cabrío, el que no haya expiación, el que sale expulsado de Jerusalén al destierro. ¿Y qué pasó con ese Jerusalén que rechazó al Señor, que rechazó ese día de expiación, que no supo que ese era el día de su visitación, como dijo Yahshua, que no supo que ese era el día esperado? ¿Qué le pasó a ese Jerusalén? ¿Qué le pasó? Fue desterrado al exilio, fuera de Jerusalén al desierto, porque no hubo expiación para sus pecados, como ese macho cabrío llevando sus pecados en él,
sin expiación. Entonces, lo que ha hecho el Señor es algo muy grande, que escapa a nuestro entendimiento. Lo que dice Pablo, oh profundidad de ¿qué? De la sabiduría de Dios. ¿Quién le aconsejó a él hacer este plan? ¿Quién fue el que le aconsejó y le dijo hazlo así? Es algo inentendible, ¿verdad? Que solo puede ser revelado. ¿Sí? Solo podemos empezar a entender toda su sabiduría, todo lo que es Él, de la cual nosotros somos beneficiados. Y en este día de Yom Kippur, ¿verdad? Hay que recibirlo agradeciéndole al Señor también que Él ha sido nuestra expiación, ¿verdad? Que en Él hemos sido cubiertos por esa expiación que Él ha hecho para obtener eterna redención. Y es tiempo para que todos aquellos que todavía no están expiados en Él, se tomen, ¿verdad? Se tomen de ese cabrito para alcanzar eterna redención. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Tanto para Israel como para gentiles, ¿verdad? Que se tomen de ese cabrito para alcanzar eterna redención. Un día dice que el Señor arreglará esto. Vámonos a Zacarías 12, ya para terminar. Vámonos a Zacarías 12. Zacarías 12, verso 10. Liberación futura de Jerusalén, dice aquí, de Jerusalén, ¿verdad? Liberación futura. Verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Algún día, ¿verdad? Habrá liberación para Jerusalén. Cuando vean al que traspasaron y sepan que era él, ¿verdad? Que era él al que traspasaron, él era el esperado, él era el elegido, él era el Mesías. Y se lamentarán por todo el tiempo perdido, se lamentarán por haberle rechazado, se lamentarán por haberle herido, ¿verdad? Y no haberle reconocido en ese momento. Se lamentarán como se llora por un hijo, dice ahí, ¿verdad? Por el hijo unigénito, como quien llora por su primogénito perdido, ¿verdad? Entonces vendrá ese día de arrepentimiento, donde lo conocerán y sabrán que era él, ¿verdad? Y eso está por cumplirse. Este día de Yom Kippur intercedamos mucho por nuestros hermanos de Judá, ¿verdad? Mucho por nuestros hermanos de Judá para que vengan al conocimiento del Mesías, ¿sí? Aprendiendo esto de Yom Kippur, recibámoslo como dice las Escrituras, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Lo que hemos visto que Él ha hecho en ese tiempo, ¿sí? Más allá de tradiciones, porque también ese estupor que tiene Israel hasta el día de hoy, como dice Pablo, también por eso, ¿sabía usted que en Yom Kippur ellos a veces hasta usan unas gallinas para limpiarse? ¿Por qué? Porque no hay expiación, porque no hay cabrito, no hay templo, no hay sacerdote, buscan, entiéndase lo que quiero decir, ¿con qué parches, no? Tratando de subsanar cosas, porque no las tienen, porque les faltan.
tratando de tapar agujeros con tradiciones no bíblicas. ¿Sí me explico? Tratando de parchar una cosa con otra porque no tienen al Mesías, porque sus ojos, ¿qué? Cerrados, oídos. Porque no supieron reconocer el día de su visitación. No supieron el día señalado. Y ahora en esa necesidad recurren a cosas, ¿sí me explico? ¿Cómo tapar este hoyo? ¿Cómo hacerle aquí? Nos falta esto. ¿Cómo? Cuando la respuesta, ¿quién es? El Mesías, Él. Él era la respuesta. ¿Sí? Voy a agregar algo, porque en Yom Kippur no, esa es una tradición. En Yom Kippur no se cancelan votos, no se rompen votos, ni menos los votos matrimoniales, ni nada. Por ahí hay una tradición ahí que Yom Kippur puedes cancelar votos. No. No dice eso la Escritura. En Yom Kippur te arrepientes de no haber cumplido tus votos y te crucificas con Yahshua, más nosotros que lo hemos conocido. Y crucificado con Él, voy a hacer lo que pueda por cumplir mis votos. Porque estoy, ¿qué? Crucificado con Él. Y voy a morir a mí mismo para cumplir lo que dice la Escritura que tengo que hacer. Para cumplir mis votos. Crucificado de la mano de Él, agarrado de ese cabrito de la expiación. ¿Sí? No es para romper votos, ni para cancelar eso no existe en las Escrituras. Esa es una ¿qué? Precisamente una tradición ante cosas que no se pueden hacer porque les falta ¿quién? El Mesías, del cual de su mano, agarrados y crucificados, entonces lucharás por cumplir su voluntad. ¿Sí me explico? Cuando eso te falta, pues claro, no vas a poder. Sí, claro que no vas a poder. Y por eso vas a buscar ¿qué? Salidas, recovecos, ¿verdad? Contradicciones, con esto y el otro, tratando de subsanar ahí lo que en Él se puede hacer, solo en Él. ¿Sí me explico? Entonces recibamos Yom Kippur de la buena manera, de buena manera. Si en algo nos falta morir a nosotros mismos, este es el tiempo, ¿verdad? Agarrarnos de ese cabrito de expiación, unirnos a Él, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante. Muy bien, pues muy bien, hermanos. Terminamos ahorita por lo pronto.